La lluvia helada caía sin pausa en las colinas del noreste de España en febrero de 1937, creando un escenario sombrío y desgastante para los soldados en el frente. Mientras los uniformes soviéticos fracasaban en su intento de proteger a los hombres del crudo invierno, un poncho de lana encerada de 65 pesetas surgía como un faro de esperanza. En medio de este caos, Miguel, un soldado de mirada cansada pero decidida, se encontraba en la línea de fuego, sintiendo el peso de su responsabilidad incrementarse con cada gota fría que se deslizaba por su cuello. Miguel no sabía que un simple poncho podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nervioso y ansioso, su mente atravesaba recuerdos de días soleados en su hogar, donde la vida parecía sencilla. El contraste era abrumador. El olfato lo traía de vuelta al presente. El hedor a lana húmeda se mezclaba con el sonido rítmico del agua golpeando su casco. Había una tensión palpable en el aire. El clima era solo un precursor de lo que vendría. Algo estaba a punto de cambiar. Mientras la tormenta se intensificaba, Miguel recordaba cómo, meses atrás, la falta de provisiones y la llegada de uniformes inadecuados habían puesto a su unidad en una situación desesperante. Desde el inicio de 1937, él y sus compañeros habían enfrentado adversidades que los habían dejado sin esperanzas. El frío calaba hasta los huesos y los informes de hipotermia comenzaban a acumularse. La frustración crecía en el campamento, donde cartas y pedidos urgentes a la central parecían caer en oídos sordos. Fue en una de esas noches heladas que Miguel escuchó a un viejo soldado hablar de un poncho que había sido adaptado por los lugareños. Un poncho que, a pesar de su precio humilde, había demostrado ser más eficaz que los uniformes estándar enviados por la autoridad. Con el tiempo, Miguel logró hacerse con uno. Cuando se lo puso por primera vez, sintió el calor envolvente de la lana que contrastaba con el frío cortante que lo rodeaba. Ese momento se convirtió en un símbolo de esperanza para Miguel, pero aún así, el miedo persistía. La incertidumbre sobre lo que estaba por venir lo mantenía en vilo. Mirando a su alrededor, veía a sus compañeros luchando por mantenerse calientes, sus rostros marcados por la fatiga y el desánimo. La tormenta no solo era física, había un clima de inquietud y desmotivación entre ellos, una sensación de que la lucha se tornaba cada vez más dura. Sin embargo, algo en el aire cambiaba. Con cada rayo que iluminaba el cielo oscuro, Miguel sentía que se acercaba un momento decisivo. No solo sería una noche de vigilancia en la que se probarían las capacidades del poncho, sino también una noche que marcaría un antes y un después en la moral de su unidad. La lucha contra el frío había tomado un nuevo rumbo y en su interior una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Mientras la lluvia continuaba cayendo, Miguel comprendió que el verdadero desafío no era solo soportar el frío, sino también encontrar maneras de unirse y cuidarse mutuamente. La conexión con sus compañeros iba más allá de la supervivencia física. Era una lucha compartida en busca de una luz en medio de la oscuridad. Con cada gota que caía, su resolución se hacía más firme. Algo estaba a punto de cambiar, y en su corazón, Miguel sabía que debía estar preparado para lo que vendría. Meses antes de aquella fría noche en el frente, Miguel se había integrado a la guerra con un fervor que parecía inquebrantable. Desde el inicio de 1937, las fuerzas republicanas enfrentaban una lucha ardua contra las tropas sublevadas, y él era uno de los muchos hombres dispuestos a defender sus ideales. La llegada de invierno había transformado el campo de batalla en un escenario desolador, y el frío se convertía en un enemigo más temible que las balas que silbaban en el aire. La unidad de Miguel había sido formada rápidamente, compuesta por hombres de diversas partes de España,
cada uno con su propia historia y motivo para luchar. Algunos eran estudiantes, otros obreros, y un par incluso provenían de familias militares. A pesar de sus diferencias, todos compartían un mismo propósito: la defensa de la República. Sin embargo, la desesperación comenzó a aflorar cuando las provisiones de ropa y suministros se hicieron escasas. Mientras la guerra se prolongaba, los uniformes que recibían eran inadecuados para el clima brutal que enfrentaban. Las cartas que Miguel enviaba a su familia se tornaban cada vez más sombrías. Relataba las condiciones en las que vivían, la falta de alimentos y cómo el frío hacía que las noches fueran una tortura. En una de esas cartas escribió: «El viento corta como un cuchillo y las estrellas son un lujo que apenas podemos apreciar». La desesperanza se apoderaba de sus compañeros y los murmullos de descontento empezaban a llenar el campamento. Fue en una de esas noches heladas que el viejo soldado, conocido entre todos como Don José, compartió la historia del poncho que había sido adaptado por los lugareños. Habló de cómo un grupo de campesinos había confeccionado esta prenda a partir de lana de oveja, creando una barrera contra el frío que no solo era funcional, sino también un símbolo de resistencia. La idea de un poncho se aferró a la mente de Miguel. Parecía una solución simple, pero en medio de la adversidad eso lo hacía aún más valioso. Con un esfuerzo decidido, Miguel comenzó a buscar maneras de hacerse con uno. A través de sus compañeros logró encontrar contactos en el pueblo cercano. Las negociaciones fueron difíciles. Los lugareños, conscientes de la necesidad de los soldados, pedían precios que a menudo eran elevados para el escaso dinero que tenían. Pero Miguel no estaba dispuesto a rendirse. Después de varios intentos, logró conseguir el poncho por 65 pesetas, un precio que había valido cada moneda. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, el poncho se sintió como un abrazo cálido en un mundo gélido. La primera vez que se lo puso Miguel, sintió la suavidad de la lana y por un instante se dejó llevar por la ilusión de un hogar perdido. Sin embargo, la realidad del campo de batalla nunca desapareció por completo. A cada instante, el sonido de las balas resonaba en el fondo, recordándole que la paz era un lujo inalcanzable. Con el poncho, Miguel se volvió más audaz. La sensación de protección le otorgó una nueva confianza y comenzó a compartir su experiencia con sus compañeros. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a considerar el poncho como una solución viable. Algunos veían la adaptación como un signo de debilidad, como si depender de lo local significara renunciar a las provisiones que la autoridad les había prometido. Esta división se volvía palpable en cada conversación, y Miguel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El tiempo pasaba, y aunque el poncho ofrecía alivio, la falta de moral en el campamento seguía siendo un desafío. La desesperanza parecía estar incrustada en la mente de sus compañeros, y Miguel sabía que solo una acción concreta podría cambiar el rumbo de la situación. Estaba decidido a encontrar la manera de convencer a los demás de que la resistencia no solo consistía en soportar el frío, sino en encontrar soluciones innovadoras y trabajar juntos. La helada noche llegó sin previo aviso y el viento aullaba como un lamento de los caídos. Miguel estaba en la línea de vigilancia, enfundado en su poncho de lana encerada, sintiendo cómo le ofrecía una protección que sus antiguos uniformes no podían proporcionar. A su alrededor, el sonido de la lluvia y el viento se intensificaba, creando un ambiente de tensión y anticipación. La vigilancia se había vuelto un rito entre los soldados, un momento de esperanzas y temores en medio de la penumbra. Mientras Miguel observaba el horizonte, sus ojos se fijaron en las sombras de sus compañeros, que a pesar del frío, intentaban mantener la moral alta.
Sin embargo, la realidad era dura. Algunos temblaban, sus cuerpos vulnerables a las inclemencias del tiempo. En ese momento, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, consciente de que no podía salvar a todos, pero su experiencia con el poncho había cambiado su perspectiva sobre la supervivencia. A medida que las horas pasaban, la lluvia arreciaba, y Miguel sintió que el momento decisivo se acercaba. De repente, un grito quebró el silencio. Uno de sus compañeros, Carlos, había sucumbido al frío. La escena se tornó caótica, hombres corriendo, tratando de ayudarlo. Miguel, con el poncho ajustado a su torso, se acercó rápidamente y sintió la adrenalina correr por sus venas. Carlos estaba temblando, su cuerpo frío como el metal. El joven soldado miró a sus compañeros con desesperación y gritó: «No podemos permitir que esto siga sucediendo». Sin pensarlo dos veces, Miguel comenzó a gritar: «Hermanos, mirad esto». Levantó el poncho, mostrando su resistencia al agua. «El frío no nos vencerá si luchamos juntos. Si yo puedo estar caliente, vosotros también». Sus palabras resonaron entre los hombres. Algunos comenzaron a acercarse, curiosos y cautelosos. Mientras Miguel compartía su experiencia, el ambiente tenso se transformó. «Si este poncho puede protegerme, quizás podamos hacer algo parecido», dijo uno de los soldados. Las palabras de Miguel comenzaron a encender una llama de esperanza entre ellos. En ese instante, la unidad no era solo un grupo de hombres luchando por sobrevivir, sino una comunidad unida por un propósito común. La lluvia caía implacable, pero en medio del caos había una transformación. Las miradas de desesperanza se convirtieron en rostros decididos, mientras los hombres comenzaban a concentrarse en el bienestar mutuo. Miguel sintió lágrimas brotar en sus ojos, no de tristeza, sino de alegría. La camaradería se fortalecía mientras todos buscaban formas de protegerse. «Nos protegeremos contra el frío no con lo que nos dan, sino con lo que aprendemos a hacer», reflexionó Miguel. La lucha se transformaba en un acto de resistencia y cuidado humano, recordándoles que en medio de la adversidad, la conexión que formaban podía ser su mayor defensa. Aquella noche, el poncho se convirtió en un símbolo de la fuerza de su unidad, su mayor abrigo no solo contra el frío, sino también contra la desolación de la guerra. Mientras observaba a sus compañeros reunirse alrededor de él, Miguel comenzó a pensar en lo que significaba realmente el poncho. No era solo una prenda para escapar del frío, era una adaptación local que había salvado vidas y forjado una nueva conexión entre ellos. La impresión de aquel momento lo llenaba de determinación y una claridad inesperada. La batalla contra el frío ya no se trataba solo de enfrentarse a un enemigo. Era un desafío colectivo que requería ingenio y solidaridad. Con el paso de las horas, mientras la tormenta continuaba arremetiendo, Miguel reflexionaba sobre cómo había llegado a ese punto. La lucha diaria no solo consistía en sobrevivir, sino también en aprender a adaptarse a un entorno hostil. El poncho se convirtió en un símbolo de esa adaptabilidad, de la capacidad de encontrar soluciones en medio de la adversidad. «Si podemos hacer esto, ¿qué más somos capaces de lograr?», se preguntó. La idea le daba fuerza y lo impulsaba a actuar. En los días que siguieron a esa noche decisiva, la moral en el campamento comenzó a cambiar. Miguel se volvió un líder informal entre sus compañeros. Cada vez que se reunían, compartía su experiencia con el poncho y animaba a otros a encontrar formas de abrigarse y protegerse del frío. Algunos empezaron a modificar sus uniformes, utilizando mantas y otros materiales que tenían a mano, buscando la manera de replicar el calor que el poncho proporcionaba. Mientras tanto, los informes de hipotermia comenzaron a disminuir. Miguel decidió llevar su mensaje más allá del campamento, visitando otros grupos de soldados en los alrededores.
En cada conversación, hablaba no solo del poncho, sino también de la importancia de la cooperación y del apoyo mutuo. No se trata solo de nosotros como individuos, se trata de lo que podemos lograr juntos, repetía con convicción. A medida que viajaba, se dio cuenta de que la simple idea de un abrigo había evolucionado en un movimiento más grande. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Miguel se encontró con un grupo de soldados que habían estado luchando bajo el mismo frío. Muchos de ellos estaban desalentados y casi sin esperanza. Al ver su situación, decidió actuar. Convenció a los hombres de que tenían el poder de cambiar su destino. Usando el poncho como símbolo, Miguel organizó sesiones donde compartían técnicas de adaptación, aprendían a usar recursos locales, a construir refugios temporales y a hacer de sus limitaciones una fortaleza. Las reacciones variaron. Algunos soldados, al principio escépticos, comenzaron a abrirse a las ideas de Miguel. Otros se unieron al esfuerzo con entusiasmo, aportando sus propias experiencias y recursos. La dinámica entre los soldados se transformó. El compañerismo y la camaradería florecieron en medio del frío y la dureza de la guerra. Las risas y las charlas se convirtieron en parte del día a día, incluso en las noches heladas. Mientras Miguel observaba cómo su idea se esparcía, empezó a sentir una profunda conexión con sus compañeros, como si todos formaran parte de una misma familia. La lucha por el abrigo y la protección se convirtió en un ejercicio de ingenio y unidad. Pero lo más importante, comprendió que el verdadero poder no radicaba solo en la resistencia física, sino en la capacidad de todos para levantarse unos a otros, de encontrar fuerza en la solidaridad. A medida que el invierno avanzaba, la transformación de su campamento se hacía evidente. Lo que una vez fue un grupo desalentado y desmoralizado, ahora se había convertido en una comunidad resiliente y unida. Miguel se sabía parte de algo más grande que él mismo, y una sensación de esperanza comenzó a calar en su corazón. Con cada paso que daban hacia la adaptación y la unidad, sentía que estaban forjando no solo su supervivencia, sino un legado que iría más allá de la guerra misma. Tras aquella noche decisiva, la vida en el campamento cambió drásticamente. Miguel se convirtió en un vínculo entre los soldados, uniendo sus experiencias en torno al poncho. Decidido a compartir su aprendizaje, organizó encuentros regulares donde podían intercambiar ideas sobre cómo enfrentar el frío. La primera sesión se llevó a cabo en una improvisada sala de reunión, iluminada por las llamas de una fogata. Con entusiasmo, Miguel se dirigió a sus compañeros. Hemos estado luchando solos, pero juntos somos más fuertes. Compartamos lo que tenemos y aprendamos unos de otros. Las miradas de sus compañeros, inicialmente apagadas, comenzaron a brillar al comprender que no eran solo sobrevivientes, sino una comunidad capaz de superarse en conjunto. El primer grupo en unirse fue el de los soldados de la compañía de artillería, quienes compartieron historias de improvisación con refugios de troncos caídos y ramas. Miguel, atento, tomó notas mentales de cada técnica. Al compartir su experiencia con el poncho, notó que otros soldados comenzaron a interesarse en replicar su éxito. Un joven llamado Javier levantó la mano tímidamente. «¿Puedo ayudar a coser más ponchos? Aprendí algo de mi madre, que era costurera». Miguel sonrió, alentando a Javier a unirse a la iniciativa. Más hombres se ofrecieron a colaborar, trayendo telas y materiales del campamento. Las sesiones se transformaron en un espacio de risas y apoyo emocional. El ambiente pesado de desesperanza se estaba convirtiendo en uno donde la solidaridad florecía. Aquella comunidad se forjaba no solo por la necesidad de sobrevivir, sino por el deseo de cuidar a los demás. Una tarde, mientras Miguel y Javier trabajaban en un nuevo poncho,
Un grupo de soldados se acercó con un montón de lana de oveja. «Hemos conseguido esto del pueblo cercano», dijeron. «Queríamos que lo usaran para hacer más ponchos. Hace mucho frío y lo necesitamos». Miguel sintió gratitud. No solo era un regalo material, sino un símbolo de conexión con la comunidad local. La noticia del esfuerzo de Miguel comenzó a extenderse por el frente. Otros grupos de soldados llegaron para aprender sobre el poncho y las técnicas de adaptación. Miguel se convirtió en un líder informal, compartiendo su experiencia y escuchando las historias de otros. Cada encuentro representaba un paso hacia una nueva forma de resistencia. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunos soldados eran reacios a cambiar sus métodos tradicionales y se resistían a las nuevas ideas. «No necesitamos adaptarnos, debemos esperar lo que nos envían», argumentaba uno de ellos. Miguel, sintiendo la tensión, abordó el tema con calma. «No se trata de renunciar a lo que nos dan, sino de aprovechar lo que tenemos y aprender a ser resilientes». La conversación se tornó intensa, pero la mayoría entendía que la colaboración era esencial para su supervivencia. Con el tiempo, las voces de apoyo comenzaron a silenciar las que se oponían al cambio. La comunidad estaba aprendiendo a confiar en cada uno de sus miembros, y eso era más poderoso que cualquier prenda que pudieran recibir. Así, Miguel continuó su labor, convencido de que estaban construyendo algo más que simples ponchos. Era un legado de unidad, ingenio y humanidad en medio de la devastación de la guerra. La historia de su campamento no solo sería recordada por la lucha, sino también por el amor y el cuidado cultivados entre ellos como soldados y hombres. A medida que el invierno avanzaba, la comunidad del campamento se consolidaba. Pero también enfrentaba nuevos desafíos. La escasez de recursos se hacía evidente y las raciones de comida eran cada vez más limitadas. La frustración en el ambiente comenzaba a crecer. Un veterano llamado Ramón expresó su descontento durante una reunión. «¿De qué sirve todo esto? Nos estamos vistiendo mejor, pero el frío sigue ahí y no tenemos suficiente comida para sobrevivir». Su voz resonó, y Miguel sintió el peso de la desilusión. Miguel sabía que debía abordar la situación con sensibilidad. «Entiendo tu frustración, Ramón. Todos la sentimos. Pero debemos aprender a luchar en múltiples frentes. La guerra no es solo en el campo de batalla. También es sobre cómo cuidamos de nosotros mismos. Si podemos unirnos para enfrentar el frío, ¿por qué no hacer lo mismo por la comida?», propuso, sugiriendo la posibilidad de buscar ayuda en las aldeas cercanas. La idea resonó entre los presentes. Algunos soldados sugirieron organizar grupos para adentrarse en las aldeas y otros propusieron intercambios con los campesinos. Sin embargo, surgieron tensiones culturales. Algunos soldados eran escépticos respecto a la buena voluntad de los lugareños, recordando conflictos pasados. Miguel firme insistió: «No podemos permitir que los prejuicios nos dividan. Todos estamos sufriendo en esta guerra». Finalmente, un grupo de soldados decidió visitar una aldea cercana. Miguel se ofreció para acompañarlos, consciente de que era una oportunidad crucial para demostrar que podían trabajar juntos. Al llegar, los lugareños miraron con desconfianza a los soldados. Miguel, con su poncho como símbolo de unidad, se acercó a ellos. «Venimos en paz, para ayudar y pedir ayuda. Todos estamos luchando en esta guerra», dijo, y poco a poco las barreras comenzaron a derrumbarse. Los aldeanos compartieron sus historias de supervivencia y los soldados ofrecieron provisiones y ayuda en el campo, creando un sentido de comunidad que había estado ausente. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo malentendidos culturales que llevaron a tensiones, pero Miguel, recordando su propio proceso de adaptación, se convirtió en mediador,
buscando un enfoque de respeto y colaboración. A pesar de los desafíos, la visita fue un éxito. Regresaron al campamento con nuevas provisiones y una renovada esperanza. Miguel comprendió que, aunque el clima y la guerra eran adversarios formidables, la verdadera lucha era superar las divisiones que impedían la cooperación. Cada pequeño acto de bondad podía ser una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Así, el campamento no solo se convirtió en un lugar de resistencia física, sino en un símbolo de unidad que trascendía las fronteras de la guerra. Con cada acción, Miguel sabía que estaban construyendo un legado de humanidad y solidaridad que podía perdurar mucho más allá de la lucha actual. Con el paso de los meses, el campamento se había transformado en un refugio de esperanza y solidaridad. Miguel se sentía orgulloso de lo que habían logrado. Los soldados habían forjado lazos con las aldeas cercanas, creando un sistema de apoyo mutuo que beneficiaba a todos. Los intercambios de alimentos y recursos se habían vuelto frecuentes, mejorando significativamente las condiciones de vida. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba, las pérdidas comenzaron a pesar en el corazón de los hombres. Las noticias de compañeros caídos resonaban en las frías noches, recordándoles que, a pesar de sus esfuerzos, la lucha aún no había terminado. Miguel se encontraba en la difícil tarea de consolar a aquellos que perdían la esperanza, recordándoles que cada día que pasaban juntos era un triunfo sobre la desesperación. Una tarde, mientras se preparaban para otro intercambio con una aldea cercana, Miguel se llevó a un lado a Javier, quien había sido una voz activa en el campamento. «Siento que se avecina una tormenta», le dijo Miguel, mirando hacia el horizonte. «No solo por el clima, sino por nuestra situación. Debemos estar preparados». Javier asintió y sugirió hablar con los líderes del campamento sobre una estrategia de seguridad. Ambos se dirigieron a la reunión, donde otros soldados debatían la mejor manera de proceder. Miguel tomó la palabra. «Hemos logrado mucho juntos, pero debemos ser cautelosos. La guerra está lejos de haber terminado. Necesitamos mantener nuestras provisiones y estar listos para defendernos». Los soldados comenzaron a discutir formas de fortalecer su defensa. Algunos propusieron construir barricadas, mientras que otros sugirieron establecer turnos de vigilancia más rigurosos. La unión que habían construido se reflejaba en su deseo de protegerse mutuamente. Esa noche, mientras el viento aullaba y la nieve comenzaba a caer, Miguel contempló el camino recorrido. Recordó las dificultades iniciales, la desconfianza entre ellos y el frío que parecía insuperable. Ahora, cada uno se había convertido en un pilar para el otro. Habían encontrado fuerza en la unidad, confiando en que podrían enfrentar cualquier tormenta. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por venir. Las tensiones con el enemigo aumentaron, y rumores de ataques inminentes comenzaron a circular. Miguel sintió la presión de su responsabilidad como líder. Sabía que debían estar preparados. La lucha no solo era por la supervivencia física, sino por la dignidad y el respeto que habían recuperado. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Miguel organizó entrenamientos para que todos aprendieran a defenderse. Con cada práctica, el compañerismo crecía y los hombres se sentían más fuertes y seguros. Miguel se dio cuenta de que habían pasado de meros sobrevivientes a verdaderos defensores de su comunidad. Finalmente, el día temido llegó. Una avanzada del enemigo apareció en el horizonte. Miguel reunió a los hombres mirándolos a los ojos. «Hoy lucharemos no solo por nosotros, sino por lo que hemos construido juntos. Nuestra fuerza está en nuestra unidad. Recordemos por qué estamos aquí». Mientras el sol se ocultaba y la batalla se acercaba, Miguel sintió que, aunque la lucha sería feroz, el legado de solidaridad que habían creado les daría la fuerza necesaria.
La historia de su comunidad, forjada en el frío y la adversidad, estaba a punto de vivir su prueba más definitiva.